Con todo el poder que tienes, pudiste haber tenido una oportunidad. Aprendí que tener poderes no soluciona todo, pero eso está bien. Nosotros mismos tenemos que elegir lo que importa. Cada uno es el protagonista de su propia vida. Por eso elijo estar aquí. No importa cuánto me desagrades. No quiero dejarte sufriendo solo. Sería muy triste. Así que te salvaré. Mob Psycho es una obra creada por el mismo tipo que realizó uno de mis animes favoritos, One Punch Man, y curiosamente poseen protagonistas que, a pesar de ser los más fuertes, difieren en cuanto a la ideología que tienen. Mientras que Saitama busca una emoción de pelea y se aferra a un ideal que necesita cumplir, que es repartir esperanza, Mob, en contrario, no busca usar su poder para interferir en la malicia o deseos oscuros de aquellos que amenazan su humanidad, pues tiene la creencia de que cada individuo puede resultar el protagonista de su propia vida. No es necesario tener que recurrir a poderes sobrenaturales para encontrar los estímulos que necesitan y forman parte de su verdadera identidad. Shigeo o Mob, al igual que Saitama, poseen habilidades que los destacan al resto de aquellos quienes optan por abrirse camino a base de poder, en el caso de Mob siendo el poder psíquico. Pero algo que diferencia a nuestro protagonista es que él no busca usar la conveniencia, sino que opta por formarse un camino común, pero al mismo tiempo luchando por obtener mejores resultados en su día a día, tanto resultados físicos, intelectuales, amorosos o amistosos. Pero Shigeo no es alguien común del todo, pues su personalidad no se presta para ser alguien que encajaría en la sociedad como comúnmente otras personas lo harían. Una situación por la que muy seguramente habremos estado en algún punto de nuestras vidas, donde no sabemos controlar nuestros pensamientos y preferimos optar por un camino de soledad, donde no formamos ningún vínculo especial, por miedo a no tener control de nuestras emociones. Pues al final quiero suponer que una gran mayoría de personas busca aceptación y validación. Tal vez no una general en la que eres el popular y todo mundo te quiere, pero que podemos sentir que pertenecemos con la gente con la que estamos o nos rodeamos. La infancia de Shigeo fue algo complicada y rara. Esto porque al poseer poderes psíquicos tenía que aprender a controlar sus emociones, pues al enojarse o vivir situaciones de estrés fuertes podría despertarlos y terminar convirtiéndose en un ser aterrador que parecía volverse incontrolable, motivo por el cual su hermano aterrado buscaba que Shigeo no explotara por ningún motivo, siendo así que constantemente era vigilado y resguardado a la protección de su hermano, a pesar de que Shigeo era el mayor. Por esta razón, Mob vivía una vida bastante solitaria. No tenía amigos, no podía declararse a la chica que le gusta y constantemente tenía que verse encerrado en sus emociones. Un adolescente con emociones reprimidas. Qué sorpresa, ¿no? Esto, a mi interpretación, es lo que hace a Mob y a su maestro Reigen los personajes más humanos de esta serie. Reigen, al igual que Mob, se siente en una constante soledad recurrente, donde él veía que a lo largo de su vida no había hecho absolutamente nada. No tenía un buen trabajo, no tenía amigos, su mamá le decía que buscara un trabajo real y la única persona que conocía en ese entonces era un joven adolescente a quien tenía que mentirle para que siguiera trabajando con él. Esta mentira ayudaba a Mob a poseer la confianza de que Reigen tenía poderes como los suyos, siendo así que ambos formaban un vínculo de maestro-estudiante que ahora era un estímulo reforzante donde dejaba de sentirse abrumado en su soledad. Por eso mismo menciono que estos personajes son los más humanos del anime, porque ambos presentan problemas típicos que aquejan a un adolescente y a un adulto. Por supuesto, existen otros personajes que también poseen profundidad en su historia, pero el anime tiende a resolver estos problemas de manera más general. Por ejemplo, tenemos a personajes como Ritsu, Teruki, Oyuelo, Sho, quienes cada uno representan problemas con los que tienen que aprender a lidiar, intentando recurrir al uso de habilidades sobrenaturales o aceptando que su realidad no era como ellos creían. Mob siendo partícipe principal en hacerlos mirar que sus problemas tenían una simple resolución y que incluso alguien como él, a pesar de ser el psíquico más poderoso, entendía que no por tener esas habilidades era necesariamente mejor que los demás. Esta ideología siendo principalmente influida por Reigen, su maestro, quien lo hacía ver que sus poderes no tenían por qué usarse para su conveniencia. Pero esto resulta algo irónico porque Reigen en un inicio y cuando lo conoció se interesó principalmente en Mob porque tenía poderes psíquicos. Algo que no mencioné con respecto a Reigen es que el tipo era un estafador y como había visto que Shigeo tenía poderes psíquicos, los comienza a explotar para cumplir diferentes exorcismos y ganarse la vida a base de ello, aprovechándose de que Mob es alguien bastante ingenuo y de buen corazón, pero inconscientemente le mostraba una forma de vida genuina, donde no tenía que recurrir a sus poderes para convertirse en alguien especial. Entendimiento que Mob adoptó y por ello busca de abrirse un camino con ayuda y motivación de diferentes personas que dejó entrar a su vida, como el club de fisicoculturismo, de telepatía, sus diferentes oponentes a quienes evangelizaba, su hermano y por supuesto
a su maestro. Mob termina siendo un excelente protagonista, puesto que, como mencionaba antes, hacía mirar a otros psíquicos que el hecho de tener poderes no los hacía mejores a las personas comunes. De hecho, si estos mismos psíquicos no llegasen a tenerlos, mirarían que su vida, que había sido construida a base de ellos, no poseía ningún sentido y era bastante aburrida. El primer psíquico al que se enfrenta Mob es Teruki Hanazawa, un adolescente quien optaba por explotar sus habilidades solo para conseguir más popularidad. De por sí Teruki ya era alguien que incluso sin tener poderes era bastante codiciado, pero él optaba por buscar más. Esto dado a que no conocía a otros psíquicos más fuertes que él y por ende se autoproclamaba como un dios. Pero cuando mira el enorme potencial de Mob, Hanazawa, derrotado, acepta que tal vez todo este tiempo su realidad no era más que una fantasía con la que su ego se había elevado de manera tan significativa que ahora no poseía ni una pizca de humanidad. De hecho, en la pelea se molesta tanto de que alguien con el potencial de Mob no use sus habilidades para convertirse en un tipo popular, pues esto lo hacía sentirse como alguien que estaba consciente de que sin sus poderes no sería nada de lo que es ahora. Por lo que al perder contra Shigeo acepta su realidad y Mob lo convence de que no era el único camino para encontrar la verdadera fortaleza de convertirse en alguien especial. Por lo que ahora Hanazawa acepta a Mob como su rival y buscará de la misma manera a él ser alguien especial sin tener que recurrir al uso de sus poderes psíquicos. Esto resulta algo recurrente en cada batalla que Mob tiene, por lo que pueden ir dándose una idea de cómo va a terminar con los demás, como por ejemplo los miembros de Garra. Realmente no voy a profundizar mucho con los miembros de Garra porque no resultan tan importantes como los hicieron ver al inicio, pero sí hay algo que destacar. Cuando vence a los miembros de Garra, conoce a un pequeño joven de su edad de nombre Sho, un tipo quien inicialmente parecía ser un villano importante, pero de hecho no, es todo lo contrario. Él buscaba detener a su padre Toichiro, un hombre que toda su vida había planeado convertirse en el líder supremo de la humanidad. Esto dado a que al poseer los poderes psíquicos más fuertes, se veía de la misma manera a Hanazawa y casi todos los psíquicos como un dios. Toichiro, en contrario a Mob, no había formado ningún vínculo importante, por lo que da a relucir que, dado a tener sus poderes, vivía en una constante soledad, donde la gente que lo seguía solo lo seguía por ser alguien fuerte y no por poseer alguna otra cualidad. Por lo que en la pelea contra Mob parecía que no cambiaría de ideas en cuanto a lo que quería conseguir, y es por ello por lo que libera una gran cantidad de energía en donde estaría a punto de estallar. Pero Mob lo detiene y le menciona que cada quien era protagonista de su propia vida. El camino que eligió no era el correcto, pero aún así podría cambiarlo si estaba dispuesto. Tenía que liberar sus emociones con la gente que más quería y pagar por todos los problemas que había ocasionado. Esta escena me parece importante, porque estas mismas palabras son las que aplica al final del anime, como si Mob se estuviera hablando a sí mismo en un futuro cercano en donde perderá el control. Cuando Toichiro es derrotado, Mob absorbe la energía de la explosión, provocando así el nacimiento de un brócoli gigante. Uno que inicialmente había sido guardado por él en su bolsillo delantero de su camisa, y que al parecer acumuló una gran cantidad de energía psíquica, energía la cual había sido tomada por alguien que Mob consideraba un amigo, Oyuelo. Oyuelo es un personaje que, al igual que casi todos, veía su destino encaminado a convertirse en el guía o el líder de la humanidad. Esto porque, al igual que los demás, se veía constantemente abrumado en su soledad y creía que alguien con tanto poder debería de usarlo para convertirse en alguien sumamente popular y que tuviera la oportunidad de hacer lo que le plazca. Cuando ambos se conocieron, Mob logra vencerlos de una manera bastante sencilla, por lo que Oyuelo mira que alguien con tantísimo potencial para cumplir el deseo que quería no usaba su poder. Ahora se aliaría a él para buscar una oportunidad y así poseer sus habilidades que no sabía explotar. Pero al mirar que realmente no podía poseerlo del todo, dado que Mob era un tipo demasiado poderoso, opta por hacerse pasar por él después de la pelea y el nacimiento del brócoli, dado que logró absorber la energía tan poderosa que radiaba aquel vegetal gigante. Obviamente Mob, al enterarse de los planes de su amigo, busca detenerlo, y aunque inicialmente lo hace con su poder psíquico, entiende que no era necesario, pues lo consideraba un verdadero amigo, y le pidió que por favor pare, pues ya no se encontraba solo y Mob estaría dispuesto a acompañarlo. Inicialmente Oyuelo se negaba, pero mira que su ambición realmente no lo llevaba a ningún lado. Él solo quería dejar de sentirse solo e inútil. ¿Ya notaron el patrón? La realidad de casi todos los psíquicos de acá es que todos viven en una constante soledad, debido a que sus poderes sí los hacían diferentes a otras personas, por lo que algunos lo usaban en su propio beneficio. Otros preferían ocultarlos, pero siempre existían problemas por convertirse en personas extrañas que no sabían llevar una vida normal. Por el lado de Mob, incluso llega a haber una trama donde se nos muestra un mundo bastante sombrío en el que es abducido para darle a entender lo que sucedería si este no tuviera poderes. Un mundo donde, dado a su personalidad, sufre extremo rechazo,
burlas, golpizas, inclusive toda la gente a su alrededor resulta ser demasiado cruel. Pero acá resulta por darse todo esto dado a que nunca conoció a alguien como Reigen, y no por el uso de sus poderes. Por ello mismo Reigen resulta ser demasiado importante para la historia y para Mob mismo, pues sin la existencia de él, nuestro protagonista estaría encaminando un destino parecido al de todos los demás psíquicos. Al final su trabajo concluye en hacer mirar a los demás que la gente sí podía cambiar, a pesar de haber llevado hábitos dañinos y una vida que inicialmente no tendrían si no fuese por sus dones. Podemos mirar que el crecimiento de Mob se resume en aceptarte tal y como eres, aprender que puedes tener objetivos alcanzables y luchar constantemente por ellos aun si la sociedad no confía en ti, abrazando tus vínculos afectivos y ayudar a la gente que te rodea en hacerlos mirar que cada uno puede ser el protagonista de su vida. Al llegar al final de esta última temporada, y que al parecer es el final del anime, finalmente Mob se enfrentará con una de las situaciones que a su parecer resulta ser la más importante: confesar sus sentimientos al amor de su infancia, Tsubomi. Pero en el momento en que la cita y se encamina a aquel lugar, un desafortunado accidente en el que tuvo que salvar a un pequeño niño despierta el estruendoso poder que Mob siempre mantenía encerrado, por lo que crea un total caos que diferentes personajes importantes intentan detener, pero sin éxito alguno, pues Mob rebasa por completo los límites de poder de cualquier otro psíquico, por lo que comienza a perder su identidad y ahora sus mismos poderes parecen querer completar su voluntad, que es llegar hasta donde está Tsubomi. Cuando Reigen llega a hacerse presente, finalmente le confiesa a Mob que todo este tiempo le había estado mintiendo con respecto a sus poderes. Reigen no tenía ningún poder, solo se había aprovechado de la nobleza del joven Shigeo y había mirado que podía usar sus habilidades en beneficio propio, pero que entendió que más allá de eso, lograba mirar en Mob a un joven con un grandioso potencial humano, un ser pasional que podía anhelar un estilo de vida más formidable que el que su maestro tenía y rodearse de verdadera gente con la que compartiría vínculos afectivos sanos, ayudando a que Mob adquiera nuevamente conciencia y control total de su ser, aceptando así sus poderes y terminar por abrazando su nueva realidad. Ahora Mob, teniendo el control total de sí mismo, se encamina hasta donde Tsubomi, quien curiosamente, y a pesar de todos los desastres que Mob estaba provocando, lo estuvo esperando solo para rechazarlo. No lo mencioné, pero el anime, además de tener este tipo de profundidad, también es un anime de comedia. Y la verdad es que sí tiene momentos bastante divertidos, al igual que bizarros. Mob, a pesar de haber sido rechazado, acepta que Tsubomi no tenga sentimientos correspondidos. Un ejemplo de la madurez que adquirió, logrando dejando salir así sus sentimientos a la luz, pero al mismo tiempo teniendo control total de ellos. Todo gracias a su maestro, quien al final resultó también tener lo que siempre anheló: amigos que lo reconocían y admiraban por ser quien era realmente. El mensaje final de Mob se resume en esto: acéptate como eres, no finjas ser otra persona, puesto que en algún momento conocerás gente que estará dispuesta a apoyarte y mostrarte el verdadero significado de la amistad. Un pensamiento que comparto, pero al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, no todas las personalidades se prestan a los ambientes sociales, pero esto es algo que cada quien experimentará a su manera. ¿Qué opinas tú? Muchas gracias por mirar el video, suscríbete para más y comenta qué otra película o serie te gustaría analizar.